Buenas tardes, apreciado participante. Hoy, 19 de septiembre, siendo las 7 de la noche, vamos a darle inicio al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 1. Mientras damos la bienvenida, estamos permitiendo el ingreso de los compañeros a esta aula que fue diseñada precisamente para la interacción. Me contenta compartir con ustedes estos espacios porque cuando tenemos ese encuentro cara a cara con el participante, con el interviniente, nos da la posibilidad de generar sinergia y por otra parte, con la interacción podemos construir colaborativamente el conocimiento. Eh, Cuando estamos en el ámbito de la organización, nosotros siempre buscamos la manera de cómo maximizar el uso de la información. Cuando nosotros hacemos esto, estamos entrando en ese mundo tecnológico que realmente facilita la ejecución de procesos, los automatiza y permite un análisis que va más allá de lo que es una tendencia que nosotros podamos ver en un determinado momento sin el apoyo de la tecnología. Bienvenidos al sistema y procedimientos contables. El día de hoy vamos a socializar el plan de evaluación de esta unidad curricular y vamos a abordar los aspectos introductorios de, de esta interesante materia. En este sentido, les hablé de que interactuar es la clave de ganar. En la interacción está la clave de la construcción del conocimiento. Entonces, por eso les invito siempre a participar en este tipo de eventos que realmente nos va a facilitar esa manera bastante ágil de manejar información requerida para la ejecución de nuestros procesos administrativos y contables. Aquí tenemos el plan de evaluación. Podemos observar primeramente que en la semana 4, 6, 8 y 10 son las fechas, son las semanas donde nosotros podemos presentar cada una de las actividades sumativas. En la primera semana vamos a tener un ensayo crítico con un lapso de ejecución entre el 6 y el 11. Posteriormente vamos a tener un caso de estudio que está pautado para la semana 6 entre el 20-10 y el 25-10. Entonces debemos estar muy pendientes de los lapsos de ejecución para cada una de las actividades. Tenemos para la semana 8 un informe escrito. Está entre la semana 3-11 y 8-11 y para la última semana una video presentación. Es muy interesante este plan de evaluación porque el primero va a permitir el desarrollo del pensamiento crítico de nosotros como contadores públicos y el manejo de esos contenidos que día a día están formando parte de la ejecución de nuestros procesos, de esos procesos tecnológicos, de esos sistemas que realmente nos ayudan a ejecutar interpretación, análisis de situaciones de una realidad que puede ser soportada con cierta tecnología en un momento determinado. Se quisiera que tomen en cuenta el instrumento de evaluación para cada una de las actividades, que es la rúbrica,
y que la lean con detenimiento cada uno de los criterios que se utilizan para evaluar y la métrica que está diseñada precisamente para nosotros tomar en consideración en qué parte de la ejecución del proceso nosotros estamos dándole cumplimiento. Eh, Quisiera, ya abordado lo que es la rúbrica, sobre todo en el informe escrito, en el ensayo crítico, porque en el ensayo crítico, por lo general, lo que es el registro de la referencia bibliográfica, lo registramos, pero no presentamos la cita en el cuerpo del informe, del trabajo, del ensayo. Entonces no hacemos nada con registrar la referencia y no la citamos porque realmente no estamos dándole cumplimiento al criterio y a su métrica. Entonces, por muy bien desarrollado que esté el ensayo, no tiene fundamento y lógicamente entonces no podemos ubicarlo en el rango de los sobresalientes, ¿ok? Entonces, tomemos en consideración estos aspectos para mejorar el desempeño en un momento determinado. Y, como le dije, si terminamos la videopresentación en la semana 10, entonces en esa misma semana, en la misma semana 10, entre la semana 10 y la semana 11, que es entre el 17/11 y el 28/11, tenemos que ustedes deben tener pendiente de solicitar la prueba remedial, si es el caso, remedial, perdón, si es el caso. Considero que no va a ser necesario porque ustedes son muy aplicados y les garantizo que si ustedes dan el cumplimiento a cada uno de los lapsos que tenemos acá y el desarrollo de esas actividades, no vamos a tener necesidad de ir a la prueba remedial. Recuerden que la prueba remedial puede ser muy excelentemente desarrollada, sin embargo, recuerden que se va a tomar en consideración nada más, es el puntaje mínimo que se requiere para aprobar la unidad curricular. Recuerden de leerse el reglamento porque ustedes son corresponsables de este tipo de proceso. Así, este, quiero, quiero decirle que esta unidad curricular tiene como objetivo analizar las situaciones administrativas relacionadas con los sistemas de información gerencial para determinar cómo y cada uno de sus componentes interactúa de manera efectiva en la gestión empresarial exitosa. Entonces, soy el doctor Francisco Reyes y soy el coordinador de esta unidad curricular. Entonces, en esta primera lámina vamos a tener los tres núcleos temáticos que conforman la unidad curricular. Ahí tenemos en el primer núcleo temático, la primera unidad tiene los sistemas de información gerencial en las organizaciones. Luego tenemos la organización como un sistema de gestión empresarial y tenemos por último, en el último núcleo temático, el núcleo temático 3, los sistemas de información gerencial como medio de optimización gerencial. Entonces, el sistema de información gerencial es una herramienta tecnológica, es una herramienta que utilizamos para procesar información, para procesar datos y transformarlo en información requerida para tomar decisiones específicas en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros vemos a las organizaciones desde un punto de vista de gerencial, desde un punto de vista de lo que es una gestión, entonces requerimos de esas herramientas tecnológicas para direccionar nuestro accionar hacia el logro del recorrido estratégico para alcanzar el objetivo que estratégicamente hemos diseñado. Entonces, tenemos primeramente el,
el contenido de la unidad uno. Allí, para comenzar este viaje epistémico en esta asignatura, abordaremos la organización desde un punto de vista sistémico, es decir, que la vamos a ver como un sistema. Esto nos permitirá diseñar el sistema de procesamiento de datos, las características de él y su control. Ahora, gracias a este paso será posible identificar aquellos elementos que deben ser evaluados debido a su impacto significativo en el enfoque sistémico de la organización. Entonces, eh, en esta sección inicial, ahí podemos ver que tenemos los sistemas, las fronteras del sistema, la jerarquía de los sistemas, los subsistemas de control y la teoría general del sistema. Entonces, en esta sección inicial, que presenta el tema general, entonces está su relevancia y los objetivos que se abordarán a continuación sirven para contextualizar al lector y a despertar el interés que pueda mostrarle a esta unidad curricular. Entonces, lo primero que vamos a tener es una conceptualización de lo que es sistema y lo vamos a comprender como un conjunto de elementos interdependientes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Estos elementos pueden ser componentes, pueden ser partes del subsistema y sus interrelaciones generan un comportamiento global en el sistema. Hay una teoría que es la de Frank Brenner, que es la teoría, es utilizada en educación, pero podemos extrapolar su uso a la organización como tal, porque ella dice que cuando uno está en un sistema, afecta al sistema, pero también uno es afectado. Y eso es completamente cierto. Y hay otra teoría que dice que cuando un subsistema se separa del gran sistema, este sigue siendo influido por muy distante que esté de él. Entonces, es muy pertinente conocer las fronteras del sistema, que son los límites que definen eh, qué elementos pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera de él. Ahora bien, establecer las fronteras es crucial para identificar la interrelación relevante y el entorno con el que el sistema intercambia información, energía y materiales. Entonces, es de suma importancia conocer, establecer, perdón, la frontera del sistema. Así, también vamos a conseguirnos con la jerarquía de esto, que no es otra cosa que su referencia a la organización de los sistemas en diferentes niveles, donde un sistema puede estar compuesto por subsistemas, es decir, por niveles interiores, y a su vez formar parte de un suprasistema, es decir, más grande, el nivel superior. Esta estructura permite analizar la complejidad organizativa. Entonces, nosotros debemos conocer la jerarquía de los sistemas, el límite de esto, dónde comienza uno, dónde termina. Un ejemplo, en el cuerpo humano es dónde comienza el sistema circulatorio, dónde termina el respiratorio, dónde comienza, dónde termina el óseo también. Pero fíjense, por muy distinto que puedan ser en un momento determinado, todos son componentes para que haya un funcionamiento perfecto del cuerpo humano. Entonces, así tenemos también el subsistema o los subsistemas de control, que son los componentes dentro de un sistema mayor cuya función principal es monitorear el comportamiento del sistema. El mismo se controla, ¿verdad? Entonces, comparar el desempeño de los objetivos establecidos y realizar ajustes o acciones correctivas para mantener ese equilibrio, él puede ayudarnos a alcanzar las metas que nos tratamos. Entonces, todo tiene acá una razón de ser. Y por último, en esa unidad temática número uno, tenemos la teoría general del sistema,
que es un vista, que es un campo, que más bien no vista, sino que es un campo interdisciplinario que busca identificar principios y leyes comunes a todos los tipos de sistemas, ya sean físicos, biológicos, sociales o abstractos. Y su objetivo entonces es proporcionar un marco conceptual unificado para comprender la complejidad y la organización de los diversos dominios. Ahora bien, la teoría general del sistema es un enfoque interdisciplinario, como lo vimos en la definición, que busca comprender los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de cualquier sistema, ya sea, como lo dijimos, biológico o social. Es decir, nos ayuda a ver el mundo como una red de sistemas interconectados donde todo es más que la suma de las partes. Por eso es que hablamos del holismo, ¿ok? Entonces, esta teoría se centra en las relaciones, analizar las relaciones entre los componentes del sistema, el flujo de información, la energía y cómo éstas interactúan para generar un comportamiento complejo, aunque varios pensadores contribuyen y contribuyeron a su desarrollo, se considera que Bernard-Fly fue uno de los principales fundadores de la teoría general del sistema en la década de los 40 del siglo pasado. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo, ¿ok? Eh, cómo los sistemas están en el procesamiento de datos, que es los sistemas de procesamiento de datos son vistos como un conjunto de procedimientos tanto manuales como automatizados, utilizados para recopilar, registrar, también clasificar y lógicamente organizar y calcular y por ende resumir datos con el fin de generar información útil. ¿Para qué? Para tomar las decisiones que se requieren en la organización. Ahora bien, estos sistemas transforman datos brutos en información procesadas y estructurada. Entonces, en esencia, un sistema de procesamiento de datos involucra las siguientes etapas y esas tenemos que tenerla completamente clara. La primera etapa es la entrada de los datos. Entonces, recopilar los datos originales. Dos, vamos a procesar esos datos, la realización de operaciones entre los datos, cálculos, clasificaciones, ordenamientos, entre otros. También tenemos la salida de información, la presentación de los resultados procesados en un formato que se comprenda, es decir, informes bien estructurados con sus respectivos gráficos, entre otros elementos que podemos tomar en consideración. Y por último, el almacenamiento, que es la conversión de los datos procesados para su uso futuro. Entonces, los sistemas de procesamiento de datos pueden variar en complejidad, desde sistemas manuales sencillos hasta los sofisticados sistemas computarizados que utilizan software especializados. Ahora, estos son fundamentales para las organizaciones, para gestionar información operativa, financiera, de recursos humanos, entre otras. Cuando hablamos de eso, precisamente estamos hablando de su aplicación, ¿ok? Pero la aplicación de los sistemas de información, eso lo vamos a ver en sistemas y procedimientos contables 2. Entonces, dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de una institución, la información se define como datos procesados, organizados y estructurados que tienen un significado y son útiles, por ende, para tomar decisiones en la planificación y el control y las operaciones en la empresa. Entonces, no son, por lo tanto, fíjense que no son datos simplemente aislados, sino que han sido contextualizados y analizados para proporcionar conocimientos relevantes en los distintos niveles jerárquicos y las áreas funcionales de la organización. Debemos tener presente que tenemos por lo menos tres núcleos.
Tenemos tres niveles estratégicos, jerárquicos, que es el estratégico, el táctico y el operativo, y dependiendo del diseño funcional, organizacional, jerárquico de la empresa, como ustedes quieran verlo, sencillamente en función a ello tenemos que diseñar el sistema de información, porque todo eso se traduce en comunicación, en captar datos y transformarlo en información que sea relevante y pertinente para tomar las decisiones. Ahora bien, la información dentro de una organización se caracteriza por ser relevante, es decir, que tiene que ser pertinente para las necesidades específicas de los usuarios, debe ser oportuna, es decir, que tiene que estar disponible cuando se requiera, debe ser precisa. Esto no es otra cosa, esto lo que quiere decir es que esté libre de errores significativos y que sea confiable. También debe ser completa porque debe contener todos los datos necesarios para comprender la situación. Si nosotros conocemos todo esto, podemos estructurar con mucha facilidad los procesos decisorios para tomar las decisiones acertadas, bien informadas, ¿verdad? Y por otra parte también tenemos la concisa esta información presentada de manera clara y sin informaciones que se puedan ser innecesarias. Cuando hablamos de la concisión, es decir, es presentada de manera precisa, de manera sucinta, que no permita que pensemos en algo que no está relacionado con el problema. Y debe ser accesible, es decir, fácil de obtener para los usuarios. Entonces, en el contexto venezolano, la información organizacional confiable y oportuna es aún más crucial debido a las dinámicas económicas y regulatorias del país. ¿Ok? Entonces vivimos en un mundo complejo que le permite y le exige a las empresas adaptarse a los cambios, a gestionar los riesgos y, lógicamente, a aprovechar las oportunidades en estos entornos que se consideran desafíos en un momento determinado. Entonces, el procesamiento de datos podemos definirlo como el conjunto, ¿cómo les digo? En el conjunto de operaciones y procedimientos sistemáticos que se realizan sobre los datos brutos para ser transformados en información significativa y útil. Entonces, este proceso tiene implícito la recopilación, el registro, la clasificación, la organización, el cálculo, el análisis, el almacenamiento y su difusión para facilitar la toma de decisiones y el conocimiento dentro de las organizaciones o el sistema. Entonces, el procesamiento de datos considerado eficiente y confiable es fundamental para la empresa. Esto es como, esto es una afirmación y las instituciones deben permitir la gestión de la información de manera oportuna y precisa en los entornos económicos que pueden ser en un momento determinado afectados, regulados por muy dinámicos que sean, muchas veces tienen que ser regulada la actividad económica, la actividad financiera, la actividad cultural, y entonces esas son dimensiones que afectan también la captura de datos en el entorno externo que debe ser procesado para gestionar los cambios pertinentes. ¿Ok? Entonces la comunicación actúa como un canal fundamental a través del cual los datos y la información fluyen dentro y fuera de la organización. Entonces permiten que los datos procesados se conviertan en información compartida y comprendida por los diferentes actores, es decir, por los intervinientes. Entonces, este intercambio facilita la coordinación de las actividades, la toma de decisión, la colaboración y la transmisión del conocimiento organizacional. Entonces, así, finalizando los contenidos de la unidad uno, estos aspectos introductorios, eh, espero que les estimule esa curiosidad para profundizar en su investigación. Esto es un mundo fascinante, sobre todo en la contaduría pública, en las ciencias administrativas, en las ciencias contables, porque
sencillamente coadyuvan a la ejecución de nuestros procesos, a la toma de decisiones, a la elaboración de informes, a la realización de análisis, sobre todo cuando estamos en la parte de auditoría. Ellos pueden ayudar a formular programas, procedimientos, a evaluar, a analizar. Y entonces es interesante conocer el diseño funcional de la organización, los elementos básicos del diseño de las organizaciones y cuáles son sus funciones administrativas. Entonces, es así como llegamos a la unidad 2. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de ese diseño funcional de las organizaciones, ya nosotros estamos en un punto de partida de la gestión empresarial, que es el diseño y la elección de una estructura funcional de la organización. Les recomiendo que lean el material complementario y también pueden buscar en Nisberg, que él ayuda mucho a comprender el diseño estructural. Ok, ahora la aplicación del enfoque de sistema al análisis a realizar permite la concepción de la estructura donde se realizará el accionar gerencial. Es decir, que el sistema tiene que ser adecuado a la estructura que se diseñe y la estructura se debe diseñar en función al objetivo estratégico de la empresa. Entonces, sobre lo descrito descansa el fundamento para que los estudiantes apliquen el enfoque de sistema e integren las funciones en el diseño de las estructuras organizacionales. Entonces, en mi opinión, los sistemas de información gerencial son herramientas vitales, cruciales para el funcionamiento eficiente y la toma de decisiones estratégicas en estas organizaciones actuales que son afectadas y afectan al medio ambiente en donde están. Y sobre todo, hoy en día que estamos en un mundo globalizado, que también decimos interconectado, donde la competencia es, es fuerte, la adopción de tecnología es muy costosa y la no adopción de ella puede generar brechas que pueden limitar, como quien dice, la ventaja competitiva que podamos tener en un momento determinado. Entonces, un sistema de información bien concebido, bien implementado, puede fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Eso lo venimos hablando desde que iniciamos esta carrera, ¿verdad? Esos elementos esenciales para generar confianza, tanto interna como externa en la empresa. Entonces, es muy importante conocer de los sistemas de información, y sus beneficios, conocer de la tecnología actual que puede en un momento determinado ayudarnos a la automatización de informes, a la disponibilidad de información oportuna, que permiten a la gerencia tomar, es decir, esas decisiones bien estructuradas, bien soportadas. Sin embargo, la efectividad de un sistema depende de su correcta adaptación a las necesidades específicas para cada organización. Es decir, que el sistema tiene que ser diseñado para la empresa, para la organización, para los objetivos que ella permite. Así como también tenemos que estar pendientes de una vez que adoptemos ese sistema, lo implementemos, tiene que aparecer automáticamente lo que es la capacitación del personal para su uso óptimo, ¿verdad? Y la seguridad de la información que allí se procesa, que allí se maneja. Entonces, hay que realizar la inversión en un sistema de información que realmente sea adecuado, que sea fundamental, para la competitividad y el crecimiento sostenible de la empresa. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema 2, que es la planificación estratégica de los sistemas, del diseño estratégico de los sistemas de información. Entonces, el diseño funcional de la organización
es vital, ¿ok? Esta se refiere a la estructura, a la forma en que la organización, en que las actividades y las tareas dentro de la empresa o institución, para lograr los objetivos que ya lo dijimos de manera eficiente, entonces es diseñada. Esto implica la definición de las áreas, de los puestos de trabajo, de las responsabilidades, de las relaciones de autoridad dentro de la estructura, de manera que se optimice el flujo de trabajo, el flujo de funciones y se facilite la consecución de las metas, de los objetivos. Por muy pequeña, tengan siempre presente, perdón, que sea el logro, que sea la meta alcanzada, tiene que ser celebrada. Ahora, en esencia, entonces se busca de mejor manera dividir el trabajo y coordinar los esfuerzos para que la organización funcione de manera óptima. Entonces, tenemos los elementos básicos del diseño de las organizaciones. Entonces, tenemos que los elementos son los componentes fundamentales que conforman la estructura y el funcionamiento de cualquier entidad, de cualquier organización, de cualquier empresa. Ahora bien, estos elementos interactúan entre sí y determinan cómo se toman las decisiones. Es decir, el decisor tiene que ver la interacción para que se estructure y se decida en función a cómo es esa interacción, cómo influye la información y cómo se distribuyen las tareas. Entonces, lo más importante que debemos incluir es la estructura organizacional, porque ella define la jerarquía, las líneas de autoridad, la departamentalización, el diseño de los perfiles de cargo, cómo es la comunicación, cómo fluye, cómo es la interacción. Entonces, influye en la especialización del trabajo, que es el otro aspecto, que es el grado en que las tareas se dividen, y se separan, pero interactúan, ¿ok? Tenemos que estar completamente claros. Entonces, tenemos también la cadena de mando, que es vital conocerla, porque la línea de autoridad interrumpida, que se extiende desde la alta dirección hasta los niveles más bajos, entonces debe conocerse quién conoce, quién reporta y quién es. Entonces ahí también aparece la actitud del control, que es el número de la amplitud. Cuando hablamos de la amplitud, entonces también estamos hablando del número de subordinados que un gerente puede supervisar en un momento determinado. Tenemos la centralización y la descentralización. Cuando hablamos de la centralización y la descentralización, estamos hablando de la toma de decisiones, ¿ok? Dentro de la organización. Cuando se centraliza, se lleva a un nivel específico. Y cuando se descentraliza, es que se baña la estructura y se delega autoridad para decidir eh, en los distintos en niveles estructurales. Entonces, ahí aparece también lo que es la formalización, que no es otra cosa que el grado en que los trabajadores dentro de la empresa buscan y están estandarizando su comportamiento, guiado por reglas y por procedimientos. Y por último, la departamentalización, que se basa sobre cuál puesto este, de trabajo se va a hacer énfasis, se va a inferir. Y como se desprende de la lámina, el último aspecto que tiene la unidad 2 son las funciones administrativas. Entonces, ellas no son otras cosas que las actividades clave para que los gerentes lleven a cabo, para planificar, para organizar, para dirigir, es decir, los procesos administrativos como tales y controlar los recursos de una organización, bien sean estos recursos humanos, que hoy en día lo llamamos talento, los financieros, los materiales, entre otros. Esto tiene lógicamente una finalidad, que es alcanzar los objetivos que se han establecido. Ahora, estas funciones son universales y aplicables
a cualquier tipo de organización. Lógicamente son ajustadas dependiendo de la función que tiene cada una de ellas en un momento determinado, independientemente de su tamaño o del sector donde se esté desempeñando. ¿Ok? Entonces, aquí se identifican cuatro funciones principales y ya las conocemos, que no vamos a tener necesidad de definirla porque ya la conocemos, la hemos venido trabajando en el desarrollo de la carrera, que es la planificación, la organización, la dirección, que aquí el liderazgo juega un papel muy determinante, y el control, porque todo ello combinado puede monitorear el desempeño, compararlo con los objetivos establecidos y tomar las medidas correctivas en un momento determinado. Entonces, aquí llegamos a la unidad, eh, llegamos así a la unidad 3. Entonces, este tercer núcleo se centra en la relación del sistema de información gerencial con la organización para la cual fue diseñada. Actualmente, estos sistemas se ven como un apoyo a la administración y ayudan a los procesos de optimización gerencial. Por lo que los participantes, por lo que nosotros como contadores debemos comprender, debemos entender su importancia para la obtención de información y el éxito de la gestión de la empresa. Entonces, en esta unidad 3 tenemos la relación de los sistemas de información gerencial con las organizaciones, los subsistemas de información organizacional. Ahí podemos ver los sistemas de información gerencial como apoyo a la administración y sus componentes. ¿Ok? Ahora bien, la relación del sistema de información gerencial con las organizaciones es vital, es fundamental, ya que estos sistemas son herramientas que conectan los datos con las decisiones. Un sistema de información no es solo un software, es una combinación de personas, de tecnologías, de procesos que recuperan, que recopilan, que almacenan, que procesan y distribuyen información relevante para una correcta gestión. Ahora bien, su principal objetivo es proporcionar a los gerentes la información precisa y oportuna que necesitan para tomar decisiones acertadas. Recordemos a Peter Drucker. Ahora, la planificación, la ejecución de las tareas, el control de las operaciones son necesarias en esencia. Entonces, un sistema como de información gerencial es como el sistema nervioso, que vamos a tomar esa analogía de una organización permitiendo que la información fluya de manera eficiente para que la empresa pueda operar y adaptarse al entorno hostil donde se pueda conseguir en un momento determinado. Ahora, los subsistemas de información organizacional son las partes, son los módulos específicos dentro del sistema de información más grande diseñado para apoyar las funciones y las áreas claves de la organización. Entonces, es muy importante hacer énfasis en los subsistemas, ¿ok? Porque cada subsistema se enfoca en gestionar una información de un departamento, un proceso específico particular, como en las finanzas, en marketing, como en los recursos humanos o en la producción. Ya esto es prácticamente aplicación de los sistemas. Entonces, un ejemplo es el subsistema de información en la contabilidad, que es la que nosotros llevamos. Esta se encarga de los registros financieros, mientras que el subsistema para recursos humanos, fíjense que estamos hablando de recursos, no hablamos talento, manejar los datos de los empleados, y la integración de estos subsistemas permite una visión holística, global, sistémica y coherente del desempeño de la empresa, que facilita la coordinación entre los distintos departamentos. Entonces, el sistema de información gerencial como apoyo a la administración, entonces es el papel más importante. Un SIP está diseñado para servir a los tres niveles principales de la empresa. Ya lo hablamos al nivel estratégico, al nivel táctico, al nivel operativo. Ahora, ¿qué le aporta ese sistema a nivel estratégico? Datos agregados y análisis, tendencias
para la alta dirección, ayudándole a tomar decisiones a largo plazo. ¿Ok? En el nivel táctico ofrece reportes periódicos de los altos rendimientos de los gerentes de nivel medio, por ejemplo, los niveles de venta, los niveles de producción. Y esto, si se quiere, permite supervisar y controlar las operaciones diarias de la empresa. Y en el nivel operativo, suministra información detallada en el tiempo real para que los supervisores tomen decisiones, bien sean rutinarias, y si se presentan dilemas éticos, subirlo al nivel inmediato superior. Y por último tenemos los componentes del sistema de información. Entonces ya sabemos que es el hardware, que incluye los equipos físicos como computadoras, servidores, dispositivos de red, periféricos X, Y, Z. Eh, Tenemos que también tomar en consideración el software, que son los programas y aplicaciones para procesar los datos. Entonces, eh, estos abarcan desde los sistemas operativos hasta programas de gestión empresarial. Es aquí donde los ingenieros en sistemas son un apoyo vital, incondicional, para diseñarlos en función a los requerimientos que se requieran en la empresa. Por otra parte, tenemos los datos, que es la materia prima, ¿ok? Para que el sistema de información trabaje, procese. Son hechos crudos. Cuando lo vemos así, son las cifras para recopilar y procesar. Y tenemos las redes, los sistemas de comunicación que conectan el hardware y permiten ese flujo de datos e información. Lógicamente las personas que son los usuarios, los operarios, son los administradores, los especialistas que interactúan en el sistema. Entonces, estos lo diseñan, operan y mantienen. Y por último, tenemos los procesos, que son las reglas y los procedimientos que guían el uso del sistema. Entonces, como podemos ver, es muy interesante estos tres núcleos temáticos que tiene esta unidad curricular. Les invito a leerlos, a profundizar y a ampliar la investigación. Eh, Ahí tienen unos contenidos complementarios muy interesantes y también tienen unas referencias bibliográficas y unos textos muy interesantes para que le den lectura. Entonces, recuerden que nosotros como, como contadores debemos conocer de estos sistemas, debemos tener ese apoyo para comenzar a procesar y a manejar esa información que se requiere para desarrollar esos procesos, esos procedimientos que son vitales para la preparación de informes, para una buena actuación, para la rendición de cuentas, para analizar las tendencias del mercado, para tomar decisiones para que los expertos puedan manejar sistemas en un momento determinado y hacer énfasis en una parte específica de lo que se quiera hacer. Conocer un sistema que realmente día a día pueda ser utilizado en los procesos normales de la empresa, cómo incorporarlo, cómo usarlo, cómo ellos deben generar información y sobre todo nosotros entonces manejar los contenidos teóricos para hacer una interpretación correcta, una interpretación adecuada de esos datos, de esa información que ellos nos arrojen en un momento determinado, porque nosotros requerimos de información para registrar, para sentar, para ver ese comportamiento de las finanzas dentro de la organización de manera adecuada, de manera tal que no perdamos oportunidad del manejo del flujo de información, del flujo de efectivo, del comportamiento, de las partidas que integran la situación financiera de la empresa en un momento determinado y sobre todo para conocer el cambio de posición. Entonces, con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Tengan una feliz noche. Hasta pronto. Entonces quedan cordialmente invitados para el encuentro síncrono número 2
que es tan interesante como ese. Entonces, que tengan una feliz noche. Hasta pronto.